Cuéntanos lo que ves. Dinos cómo empieza tu día. Mira lo que pasa en la ciudad. Manda mensajes de texto o voz al WhatsApp Buena Costumbre. Más 569-6489-6709. Estamos en línea contigo. Bueno, aquí estábamos con María José discutiendo nosotros, conversando. Para variar. Sí, pero no queda otra. Otros puntos de vista. ¿Con quién no vamos a poder discutir mucho porque vamos a tener re poco tiempo? Es con el diputado Félix González, que está hace rato esperando, diputado. Le comentamos, diputado, que tuvimos un apagón acá Sí. en Concepción y que se nos atrasó el programa. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Bienvenido a Buena Costumbre. Muy bien, muy buenos días. Yo estaba muy entretenido escuchándoles, así que no se preocupen. Oye, qué bueno, qué Estaba bueno, qué muy bueno. interesante el tema anterior. Quería meterme, pero no. No, dale, opina nomás, diputado. Sí, aquí... Pero es que vamos a hablar de otro tema. Ya, bueno, vamos ya. a hablar de, Póngale. Vamos a hablar de la ley Ustedes de ponen los incendios. temas. Claro, de la ley de incendios, diputado. Todo esto revivió producto de la crisis de incendios que vivió la región de Valparaíso y se ha pedido urgencia. Usted ha sido uno de los parlamentarios que le ha pedido al gobierno que ponga urgencia a esta ley y eso ha sido efectivo. ¿Cómo se ha dado esta discusión y por qué finalmente una ley de incendio podría ser positiva en este marco de incendios forestales? ¿Cómo podría prevenir el tema de los incendios esta ley? Bueno, no es una ley mágica y no ataca todos los problemas. Ya. Ataca uno en particular que tiene que ver con esos incendios que se producen justo donde hay intereses inmobiliarios y son incendios que se van repitiendo. Okay. Entonces, al impedir el cambio de uso de suelo en zonas de bosque o plantaciones, o no plantaciones, sino que bosques o zonas ecosistémicas que son naturales, como lo que pasó en Viña. Con bosque la palma nativo, chilena. claro. Claro, y La hay palma interés chilena. inmobiliario, la palma chilena, hay interés inmobiliario y por lo tanto hay un interés, no digo que ellos hayan hecho el incendio, pero hay un interés en hacer un cambio de uso de suelo. Y no es bueno que estemos sustituyendo los pocos lugares silvestres, sobre todo los que quedan en las zonas urbanas, por construcciones, habiendo otros lugares donde construir. Entonces, este proyecto, que es del diputado Diego Ibáñez, ha tenido que ser replanteado por el mismo diputado en 2 oportunidades, porque es de difícil redacción, por decirlo de alguna manera, para no generar un efecto contrario en aquellos lugares que tienen plantaciones exóticas. ¿A qué me refiero? A que si hay una zona con pino y eucaliptus, Claro, esas son las plantaciones exóticas, por si acaso. Sí. estaríamos obligando a volver a plantar pino y eucaliptus, cuando en realidad lo que debiera hacer es que o se transforma en agrícola o se restituye el bosque nativo. Entonces, nosotros lo que esperamos es que esta ley se acote a aquellas zonas que tienen flora silvestre, fauna también, de manera de hacer restauración. Por otra parte, hay otras medidas que son necesarias tomar y que tienen que ver con cambios un poco más complejos a poder definir como uso de suelo en la Ley General de Urbanismo y Construcciones las plantaciones forestales, porque hoy día no existe eso, ¿no? Pueden plantar en cualquier lugar. Oiga, diputado, Y eso es un problema. yo tengo a lo mejor me perdí una parte de su exposición porque me distraje un minuto, pero esto es para prevenir que donde había asentamientos urbanos que fueron arrasados por incendios forestales, el terreno sea adquirido por una inmobiliaria para hacer desarrollos inmobiliarios. ¿Eso es? Claro, sí. Habiendo en el momento del incendio habiendo flora nativa, digamos. Ah, ya, perfecto. Ya, porque Porque- ¿sabes lo que a mí me resulta disonante, digamos? Es esta, no digo presunción, pero esta suposición subyacente de que podría haber ahí una operación de algunos capitales interesados en que existan quemas para después comprar barato. Entonces, si es que hay alguna prueba, esto debería ventilarse en la justicia. Entonces, Claro. eso es lo que a mí me resulta disonante. Sí. ¿Hay algún antecedente concreto respecto de esta? Porque si lo hay, habría que hacer una presentación en tribunales, creo yo. Bueno, tuvimos en el fin de semana pasado, en Año Nuevo, 6 incendios simultáneos en nuestra región. Y no tenemos culpables. Ese es uno de los hechos de la causa. Es difícil poder determinar quién quema, porque quemar es muy fácil. Cuando hay humedad, no. Y cuando hay humedad, si hay algún incendio, avanza lento. Claro. Pero cuando tenemos humedades
no sé, por debajo del Se pegó. cigarros puede generar un incendio difícil de parar, o personas, y eso sí se ha encontrado, lo ha dicho CONAF y bomberos, velas, o sea, una especie de bomba de tiempo dispuestas en lugares donde hay plantaciones exóticas. Entonces, que hay intencionalidad, eso es algo que es evidente en muchos casos. Que hay una causalidad humana, que puede ser intencional o no, también. Y hay unas presunciones fundadas, pero no hay responsables. Hay un caso bien particular en Curauma, en Laguna Verde, en la región de Valparaíso, muy cerca del Congreso, en donde habían 4 garitas de vigilantes. Esas garitas aparecieron quemadas. Y a las 2 semanas, un incendio forestal en ese lugar que tiene un interés inmobiliario. Entonces, Pero ahí está la laguna donde practican los remeros también, está el CEO ahí en Curauma. Sí. Exactamente. Y que está bastante seca, por eso Sí. es que quieren llevar los panamericanos a Concepción, a San Pedro. Que es otro tema. Sí, claro. bien Además que se interesante quemaron de las instalaciones en Curauma. Se quemaron las Perdón, lo instalaciones. interrumpí. Sí, ahora, esta ley, yo digo, no es una ley que nos va a impedir que haya incendios. Obvio. Estamos en una situación de crisis climática en que los incendios avanzan muy rápido porque tenemos vientos inusuales, olas de calor. Las olas de calor antiguamente eran 3 días, o sea, como 3 días sobre 30 grados, no sé, incluso en Santiago, era ya una ola de calor. Ahora tenemos olas de calor de 10 días y varias en el verano. Y pronto, aparentemente, vamos a estar sobre los 28 grados todo el verano en la zona central, digamos, el Valle Central. Eso incluye Los Ángeles, Chillán. Entonces, nos hemos ido acostumbrando a poco a que tenemos temperaturas altas. Sí. Pero la verdad es que no es normal. Diputado, desde el punto de vista más administrativo, burocrático, si se quiere, ¿cómo avanzaría esta ley en, por ejemplo, limitar o identificar cuáles son las hectáreas quemadas, quién va a ejercer esa fiscalización para que efectivamente no se instalen proyectos inmobiliarios, quién va a reforestar, cómo se va a resolver esto desde el punto de vista administrativo, porque sabemos que normativamente muchas veces en nuestro país se avanza, algo como muy cultural, pero después cuando se quieren aplicar las políticas públicas es donde fallamos. De hecho, hemos hablado con especialistas acá en Buena Costumbre que dicen que el problema de los incendios tiene que ver con falta de gestión y de reacción, más allá de, evidentemente, avanzar con algunas leyes como estas. Pero por eso, ¿cómo avanzaría en este sentido o qué es lo que señala la ley en el punto de vista más administrativo? Bueno, a nivel de gestión de incendios hay mucho que avanzar, pero hay que decir también que CONAF, al menos en la región del Biobío, ha tenido unas reacciones súper rápidas. O sea, hemos visto incendios que han estado atacados un par de horas después, y con todo lo que tienen. Quisieran tener más aeronaves, Claro. quisieran tener percepción satelital, no tienen. Entonces también hay una cuestión de recursos, pero hoy día el problema está más bien, es que es muy fácil que se produzca un incendio. Es muy fácil que alguien lo genere y luego que se propague. Eso tiene que ver con una situación climática de la que también hay que hacerse cargo. Y la crisis climática nos obliga a hacer medidas de resiliencia, ¿cierto? Para poder tener agua, alimentos, una serie de cosas. Y una de ellas es que nos obliga a hacer nuevamente una planificación territorial. Entonces, esta ley del diputado Diego Ibáñez también involucra a lo que están haciendo los municipios y el Ministerio de Vivienda, porque el cambio de uso de suelo muchas veces se hace al gusto de las inmobiliarias. Entonces, esta ley viene también a ponerle freno a aquellos municipios que gustan de hacer planes seccionales a pedido. ¿Ya? Un caso emblemático es San Pedro de la Paz, y que me disculpen quienes estuvieron a cargo del municipio. En San Pedro de la Paz creció 16 años a una tasa cercana al 15% al año en términos de superficie construida. Pasó de 80.000 habitantes a 130.000 habitantes sin plan regulador. Sí. Sin plan regulador comunal, estaba el El metropolitano. metropolitano. Pero cada vez que una inmobiliaria quería hacer un proyecto, le pedía al municipio que le hiciera un seccional
en el lugar en donde tenían el proyecto. Entonces, es ese modelo... Bueno, por eso en está el donde desastre en San Pedro. O sea, por eso es que estamos, los tacos hay en todos lados, pero porque esto tampoco es exclusivo de San Pedro. La falta de planificación, pensando a la ciudad en 100 años más. Entonces, dentro de esa planificación y dentro de ese pensar la ciudad para 100 años más, no puede haber plantaciones forestales al lado de las casas a 10 metros. Pero, eso es un riesgo. Pero, diputado, ¿y cómo evita usted que el asentamiento que había y que se quemó se vuelva a asentar? Es que esta ley no tiene que ver con los asentamientos, no tiene que ver con las tomas, no tiene que ver con las construcciones, sino que tiene que ver con los incendios que se producen en donde hay árboles. Ah, perfecto. De una manera simple, sí, okay. Donde hay árboles. Ahora, una pregunta que tenemos que hacer, ¿no? un síntoma, es por qué cuando hay estos mega incendios, no solamente se moviliza CONAF y las brigadas de las empresas forestales, claro. Se movilizan bomberos. ¿Y cuándo se movilizan bomberos? Cuando hay casas comprometidas. ¿Y qué es lo que hemos visto en Pascua y Año Nuevo? Que fue justo para Pascua y justo para Año Nuevo en incendio, las mismas noches. Por eso también uno presume que esto es intencional. En distintos focos simultáneos. Y lo que más vimos fue movilizados bomberos. O sea, prácticamente todos los bomberos de nuestra zona estaban movilizados. ¿Por qué? Porque esos árboles, esos pinos y eucaliptus, estaban al lado de las casas. Y eso tiene que ver con planificación. Sí. Claro, y también ahí está la razón por la cual siempre se decreta, o en la mayoría de los casos se decreta alerta roja. La alerta roja se decreta cuando hay amenaza a viviendas, precisamente. Así que bueno. Así, y tuvimos que lamentar, la noche de Año Nuevo ya habían 20 casas quemadas entre Nacimiento, Cabrero y Santa Juana, más una escuela. Y luego 14 casas más durante la noche y la mañana siguiente. Después se pudo controlar. Entonces tenemos afectaciones muy directas. Ahora, afortunadamente, desde el Ministerio de Educación señalaron que van a reconstruir la escuela de aquí a marzo con una escuela modular. Era una escuela que tenía una infraestructura bien deficiente. Yo espero también que salgan ganando en términos de infraestructura Diputado, en esa escuela de la web. Usted estuvo en terreno en los incendios que ocurrieron en estas fechas y también se ha avanzado en esta materia en cuanto a la coordinación. El gobernador regional ha señalado que va a poner el GORE como un centro de coordinación entre los distintos actores que puedan contribuir. ¿Cómo los parlamentarios también pueden proporcionar no solo ideas, sino que acciones en esta materia para poder avanzar en gobernanza, para poder justamente prevenir los incendios forestales? Claro, bueno, ahí cada parlamentario a veces tiene estilos distintos de hacer las cosas. Yo prefiero primero no estorbar. En un incendio lo primero que uno tiene que hacer es no estorbar. Por lo tanto, yo no fui al centro de mando, no fui al incendio mismo, porque no soy bombero y porque sería poco lo que podría ayudar ahí, sino que al comité de emergencia, donde están las autoridades, donde está la delegada, CONAF, las empresas, todos los actores están ahí. Y nosotros tenemos 3 trabajos. Uno es legislar, que es de lo que hablamos recién, el otro es representar y el otro es fiscalizar. Entonces, estar presente también es una forma de ver que las cosas estén funcionando bien, que no haya displicencia, que estén los recursos, y a veces uno también aprovecha de hacer conexiones. No fue este el caso, pero a veces están ahí las autoridades regionales y lo que necesitan es apurar un ministerio, ¿no? Y uno a veces puede hacer esas presiones, ¿no? Sobre todo en materia de recursos en una emergencia. Pero creo que esto de no estorbar también incluye a quienes quieren como apropiarse de los incendios y centralizarlos ellos. Así que yo creo ahí es una crítica finalmente a Rodrigo Díaz, que creo que la coordinación del comité de emergencia lo tiene hoy día la delegada. Hoy día existe la delegada y los Ceremi dependen de ella. Entonces también hay que ser prudente en eso. Y yo vi un buen trabajo, vi una buena coordinación en Santa Juana. Yo los dejaría seguir trabajando sin ir a tomarnos
una Se puso dualidad. una duplicidad sí, innecesaria. Innecesaria. Necesaria solamente para llevarse el punto de prensa para allá, a mí me parece que no corresponde. Ni tampoco en estas tragedias estar tratando de sacar réditos políticos, ¿no? Diputado Félix González, gracias por habernos esperado. Igual alargamos un rato la conversación. Sí. Así que, porque estuvo interesante el tema y nos quedaron muchos otros Y en nos carpeta. Queda, y nos queda mucho verano y ojalá... Pocos incendios, esta o menos coordinación, incendios. Sí. Le mandamos un abrazo, feliz año nuevo, diputado. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias. Igualmente. 21 minutos faltan para las 9 de la mañana. Hacemos un alto pequeñito y ya estamos de vuelta. Venimos enseguida.